Hola, ¿qué tal? Qué bendiciones que usted pueda escuchar siempre la palabra de Dios. Para nosotros, la palabra de Dios encarnada en nuestras vidas ha sido de vital importancia para nuestro caminar en Dios. Usted que está mirando, yo quiero comentar una parte de la Biblia. Ahí en Mateo capítulo 4 nos enseña la Escritura claramente que Jesucristo tenía la palabra encarnada. A mí me encanta ver ese pasaje porque nos enseña que en medio de pruebas, en medio de luchas, Dios siempre va a estar fiel con nosotros, siempre y cuando nosotros tengamos la palabra de Dios encarnada en nuestras vidas. Cuando viene en Mateo capítulo 4, la Biblia dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, la Biblia dice que tuvo hambre. En el versículo 3 dice: y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y este pasaje me enseña que la palabra de Dios se encarna en la persona. Nosotros, cuando tengamos dificultades y luchas, podemos entender que no vamos a luchar por medio de nuestra palabra humana. La Escritura dice que Pablo dice: no vengo con ustedes con palabras humanas sabiduría, sino en palabras de poder. Y para nosotros es especial compartirte que Jesucristo no peleó con palos ni con piedras, sino peleó con la palabra. Él dijo: escrito está, escrito está. Y yo quiero decirte una cosa: cada vez que te metas en una lucha, en una prueba, en una situación complicada, tú debes de ser como Jesucristo. Jesucristo dijo: escrito está, escrito está. Él siempre habló lo que la palabra de Dios decía. Él siempre trató de enseñarle al pueblo a vivir. La Escritura nos enseña: ¿a qué le compararé a aquel hombre que escuchó mi palabra y no la hizo, no la puso por obra? Dice: aquel hombre que edifica su casa sobre la arena. Cuando vinieron tiempos complicados a su vida, su casa cayó porque no estaba fundada en algo que podía ser estable. Sin embargo, le dice: ¿a qué le comparará aquel hombre que escuchó la palabra? Sino aquel hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron tiempos difíciles y su casa no cayó porque estaba edificada sobre la roca. Y quiero decirte que la roca es Cristo Jesús, y que tú puedes vivir de ese Cristo, de esa palabra encarnada en tu vida, cimentado tú en la palabra, creyendo en ella, viviendo en ella. Y este mensaje precisamente radica en viviendo la palabra de Dios, vivenciando la palabra del Señor Jesús en tu vida. Es interesante ver en el Salmo 119 que la Escritura nos marca infinidad de veces que la palabra debe de estar en nuestros corazones, que con qué limpiará el joven su camino, sino con guardar la palabra. La palabra dice: he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y en el Salmo 119 habla mucho sobre el sentido de la palabra, pero no tan solo eso, sino de vivirla, de estar constantemente diciéndole la lucha que tenemos contra el enemigo, contra Satanás. Escrito está. Si tú te has sentido débil, la Escritura dice: diga el débil, fuerte soy. Si tú te has sentido enfermo, diga el enfermo, sano soy. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, que nosotros confesamos esa palabra, y eso es lo que nosotros peleamos con la palabra de Dios. Así que yo te digo en esta noche, tú puedes confiar en ella, y la palabra nunca, porque aquel que confía en Dios nunca será avergonzado. Y tú y yo no seremos avergonzados por lo que hemos creído. Y la Biblia nos enseña que Jesucristo les dijo infinidad de veces: escrito está, en la tentación. Si tú has pasado por tentaciones, tú tienes que levantarte y declarar que escrito está, escrito está. La Escritura dice que Satanás le dijo: todos esos reinos te daré si tú postrado me adorares. Sin embargo, Jesucristo dijo: escrito está. Él sabía que venía para ayudar a la humanidad, para salvarla, pero no era la manera en la que él quería, sino en la manera que Dios le había llamado a ser. Así que creen en la palabra del Señor abundantemente, porque habrá bendiciones para tu vida. Recuerda: escrito está, escrito está. Pelea con la palabra y no pelees con tu
propio pensamiento, con tus propias palabras de humana sabiduría, sino pelea con la palabra del Señor Jesús, y cosas grandes y maravillosas Dios hará a través de tu vida. Bendiciones para tu casa, bendiciones para tu iglesia, bendiciones para cada persona que está cerca de ti, porque tú eres bendecido. Dios te bendiga. Hasta luego.